pistacho es un producto de fácil consumo? Claro que lo es de muy fácil consumo. Aquí está el comerlo con cáscara, comerlo sin cáscara. Está claro que igual que en la nuez hemos visto que ha habido una evolución de que cada vez tenemos más nuez pelada en los supermercados y menos con cáscara, en el caso del pistacho está muy asentada la idea o el concepto de comer el pistacho con la cáscara. Tú lo pelas, te lo comes, te comes el grano, pero estoy convencido que va a haber una evolución y que con el paso del tiempo vamos a ver más y más grano en los supermercados porque es más fácil de comer. Está claro que es más fácil. Cuando tú estás comiendo pistacho con cáscara tienes que tener muchos sentidos puestos para tú comerte este fruto. Cuando tú te lo comes en grano, pues vas a saborearlo igual, pero va a ser más práctico y lo vas a poder tomar cuando estás haciendo deporte o cuando estás viendo el fútbol o cuando estás haciendo otra cosa que necesitas pues tener las manos ocupadas en otros temas y tu vista también, con lo cual seguramente que eso lo vamos a ir viendo. Ya hay presente en los supermercados bolsas de grano y seguramente que va a ir a más. Pero vuelvo a repetir, está muy asentado el concepto de la cáscara de pelar, es un ritual. El pistacho es un producto accesible y asequible para todos los públicos. Hoy por hoy, no, tengo que ser sincero. Es un fruto seco que tiene su valor y que el amo o la ama de casa pues prefiere, no siempre lo hace, pero la mayoría de las veces, compra cacahuetes, almendras, nueces y el pistacho lo deja para contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque es un producto más caro, esa es la realidad, es un producto que tiene más valor. ¿Dónde se consume más pistacho? ¿En qué ámbito de la sociedad? Pues pueden consumir más pistacho los que tienen, digamos, hoy por hoy más nivel económico. Hay que ser sincero, pero estoy convencido de que llegará un momento, antes lo he comentado, de que el pistacho lo va a poder comer cualquiera que quiera. ¿Cómo iniciar una plantación de pistacho? Bueno, pues antes de iniciar una plantación de pistacho, es decir, de los pistachos lo que hacemos es hacer un diseño de explotación, hacer un estudio de viabilidad y cuando todo está hecho, pues se procede a lo que es la preparación del suelo, luego la plantación con todo lujo de detalles, nosotros lo indicamos porque estamos hablando que esto no es un cultivo de temporada, esto es un cultivo para muchos años, es un cultivo centenario y hay que diseñar pensando en el presente, en el futuro, a corto, a medio y a largo plazo. Con lo cual es muy importante tener en cuenta el efecto del clima, el efecto del suelo, el marco ideal, la hembra ideal, el macho ideal, el porte injerto, el número de plantas, cómo las disponemos, no solo es el número de plantas. Hay que tener presente todo esto y sobre todo ser coherentes y tener sentido común y asesorar bien porque hay mucha gente que viene con su idea y su idea pues está condenada al fracaso. Nosotros tenemos la obligación moral de indicar a la persona para que ésta al final haga una explotación acorde con todo lo que acabo de decir. Otra pregunta, ¿tengo que ser agricultor para producir pistachos? No. Para nada. Nosotros tenemos nuestra base de clientes y son ya 1000 y pico personas de diferentes orígenes, de diferentes actividades laborales. Tenemos funcionarios, tenemos trabajadores del sector privado, tenemos empresarios pequeños, empresarios grandes, agricultores. No tienes por qué ser agricultor. Tú lo que hace tener es un conocimiento suficiente y básico de lo que es el cultivo del pistacho, estar convencido de que lo quieres hacer, tener un terreno y a partir de ahí, pues lo que acabo de decir, hacer un diseño de explotación, luego hacer un estudio de viabilidad y marcar una hoja de ruta e ir paso a paso ejecutando lo que ya se planificó, pensando en todo, digamos, tal cual antes acabo de mencionar.
¿Cuál es la extensión mínima a plantar para que mi cultivo sea rentable? Nosotros en Cibero Pistacho apostamos a partir de 2 hectáreas. 2 hectáreas es cuando ya se puede considerar un negocio agrícola. Menos de 2 hectáreas es un mixto entre negocio y ocio. A partir de 2 hectáreas podemos considerarlo como un negocio. ¿A qué distancia máxima tendría que estar la plantación de mi lugar de residencia? Yo siempre digo a esta pregunta, siempre doy la misma respuesta. A medida que nos vamos separando más de nuestra residencia, la superficie debe ser mayor, porque los costes fijos son los mismos. Tú tienes un tiempo, tienes un tiempo en el desplazamiento, tienes un costo en el desplazamiento. Entonces no es lo mismo tener 3 hectáreas a 3 kilómetros que 3 hectáreas a 13 kilómetros. Lo cual, nosotros siempre intentamos hacer trajes a medida, en el sentido de que una persona reside en X sitio y que si tiene la finca a X kilómetros, le vamos a decir si le es interesante o no. Y luego está la persona que aún no tiene la finca, que tiene que comprarla, que tiene que adquirirla, pues entonces le recomendamos una superficie mínima por la distancia que él nos está planteando o que ella nos está planteando. Con lo cual, es proporcional la superficie con respecto a la distancia. Pero vuelvo a repetir, hacemos, entre comillas, trajes a medida. Siguiente pregunta, ¿qué requerimientos son necesarios para el cultivo del pistacho? Pues que tengamos, si es secano por ejemplo, que tengamos más de 300 litros metro cuadrado año, que tengamos un pH alcalino, que tengamos un terreno franco-arenoso con un buen drenaje y que tengamos más de 2 hectáreas. Esto es lo básico. Unidades frío, unidades calor necesarias. En unidades calor tenemos que ir más allá de 3000 y unidades frío tenemos que ir, podemos desde 300 con las variedades de ciclo corto. Pero vuelvo a repetir, aquí hay que estudiar cada caso. Hay personas que nos llaman de algunas zonas de España y de Portugal y como el clima ya es, digamos, en la primera área, pues si ahí no tenemos viabilidad, ¿para qué vamos a hablar del suelo? ¿Para qué vamos a hablar del marco? ¿Para qué vamos a hablar de las variedades? El clima es fundamental para darle viabilidad o no al cultivo del pistacho que podemos poner en la finca que tenemos o en la finca que queremos tener. Con lo cual, vuelvo a repetir, en el caso de las variedades de ciclo corto, pues a partir de 300, 400 horas de frío que se mide por debajo de +7 es viable. Y en unidades de calor tenemos que ir al menos más de 3000 unidades de calor para que haya un buen ciclo vegetativo, para que haya una buena maduración y para que podamos obtener un fruto de calidad. Zonas ideales de plantación en la península ibérica. Hay diferentes zonas. Hay zonas que no es nada viable y hay otras zonas que es muy viable y hay otras zonas que es relativamente viable. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, con zonas concretas de Cuenca que hay dificultad y algunas de Guadalajara. Estamos hablando de Aragón, Zaragoza es muy viable, tenemos luego Teruel y Huesca, que hay zonas concretas que es relativamente viable. La parte interior de la Comunidad Valenciana, parte interior de Murcia, zonas concretas de Andalucía, sobre todo Granada, zonas concretas de Córdoba, también zonas concretas de Cádiz y algunas provincias más que hay zonas concretas. Y luego en el caso de Extremadura tenemos la parte norte, lo que es Cáceres, prácticamente todo es viable, lo que pasa es que ahí hay una dificultad con los pHs, que son ácidos, y en la parte sur, Badajoz, tenemos que ir a variedades de ciclo medio, ciclo corto, porque tenemos escasez de horas frío. Y luego en el caso de Castilla y León, pues hay zonas muy buenas, Valladolid es una zona buena, Salamanca, y luego hay zonas que son relativamente viables, zonas concretas de Burgos, zonas concretas de Palencia, pero donde
está, digamos, la parte fuerte es Ciudad Real, Toledo, Albacete, Zaragoza, Granada, ¿de acuerdo? Y alguna provincia más que seguro que se me pasa, son las zonas donde no hay ningún género de duda, donde la viabilidad climatológicamente es viable total. ¿Qué variedad a plantar? Pues depende del clima, va a ser viable una variedad de ciclo corto, una variedad de ciclo largo, una variedad de ciclo medio. Ahora bien, una vez que tengas las variedades posibles, tienes que decantarte por una y aquí la decantación va a ser por el mercado y por lo que tú quieras. Si tú quieres enfocar tu producción a una línea industrial, pues hay variedades para la línea industrial. Si tú quieres enfocar tu producción para una línea de aperitivo, hay variedades para el aperitivo. Pero primero es que el clima te diga cuáles son viables y luego tú eliges de estas que son viables. Otra pregunta que se me hace mucho, ¿qué es una variedad de ciclo largo, una variedad de ciclo medio, una variedad de ciclo corto? A ver, una variedad de ciclo corto, medio, largo, es que las variedades de ciclo corto brotan un poquito antes que las de medio y largo, así en este orden, y su ciclo se termina antes. Quiere decir que una variedad, por ejemplo, de ciclo largo como es Kerman, pues vamos a estar recolectando, dependiendo de la zona, en la parte final de septiembre, octubre, en algunas zonas octubre, una de ciclo medio vamos a recolectar unos 10-15 días antes y una variedad de ciclo corto unos 10-15 días antes que la de ciclo medio. Básicamente es eso. Por eso vuelvo a repetir que la climatología de cada zona nos va a dar posibilidades para unas variedades concretas.